una ocasión me tiraron 6 tiros y ahí, donde yo veía que los pedazos de los bloques, por donde yo cogí por la pared, chocaban en mi cuerpo. Yo quiero decirle a esos jóvenes que están empezando ahora en ese ambiente, que quizás están empezando con una juquita, que quizás están empezando con un cigarrillito, así es que se comienza siempre, porque esto es progresivo. Esto tú empiezas, un ejemplo, con un cigarrillo, pero después sientes que el cigarrillo no es suficiente, entonces tienes que refugiarte en otras cosas. Entonces dice, me voy a fumar un tabaquito de... Que fuma el tabaco de marihuana no es satisfactorio tampoco, porque piensa que no es lo suficiente fuerte, entonces tiene que buscar otro tipo de marihuana. Por ejemplo, hay marihuanas que son maracas, que no sirven, pero hay que son salsa, que son cosas fuertes ya, que son para personas que están impuestas a ese asunto, que son más fuertes que otras. Entonces las personas van subiendo, progresando en ese ambiente y van llegando a tal magnitud que ya no tienen control de sí mismos. Dios les bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Traemos un integrante muy especial que yo sé que va a ser de gran provecho el testimonio, lo que Dios ha hecho en este hombre que es un gran predicador. Yo le decía en el video anterior que hay personas que están en el Evangelio, pero no todos vienen y tienen esas experiencias que pueden contar ahora que están dentro del mismo. Nada, yo voy a dejar que él se presente para que ustedes sepan cuál es su nombre, de dónde viene. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Respondo al nombre de José Alberto Pérez. Vivo aquí en Sabana Grande de Goiás, provincia de Monte Plata. Me congrego en la iglesia MI, Hombres y Mujeres con Propósito Divino. Mi pastor Yael Javier. Para mí es más que un placer y un honor estar aquí delante de cada uno de ustedes, esa bella audiencia, que sé que será de mucha bendición lo que Dios va a tratar con cada uno de ustedes. Le digo que se suscriban, compartan, denle like, compárteselo a otra persona para que sean bendecidos también. Dice la palabra de Dios que dé por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así como usted va a ser bendecido, que otra persona sea bendecida. Amén. Amén, amén. Quiero leer una porción bíblica, se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28, y dicen así las letras, en el nombre de Jesús. Amén. Y los vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jaste en su presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no tenemos que bendecirla, sino que caigan en cada uno de los corazones, que vayan a escuchar esta palabra y que puedan sembrar una semilla en su corazón, que germine y que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. En este momento, cuando el apóstol Pablo se dirigía a la iglesia de los Corintios, estas personas eran personas con estatus, reconocimientos y prestigios, y el apóstol Pablo le hace entender a ese tipo de personas que no era tan importante la elocuencia o los prestigios, los estatus que ellos tenían, porque fuera de la gracia de Dios eso no valía nada. Es por eso que Dios escogió de los esclavos, de los menospreciados, de aquellas personas que vivían en lugares hostiles, lugares vulnerables, y lo posicionó en el lugar donde a ellos les correspondía estar. Por eso le digo que si estamos aquí en este momento ha sido por la gloria y misericordia de Dios. Amén. Así es. Nada, vamos ya a empezar a lo que es el tema central de lo que es el testimonio de este gran hombre de Dios. Y yo quiero que tú me digas cómo fue tu vida, o sea, el recorrido antes de aceptar a Cristo. Bueno, en realidad vengo de una familia, por así decirlo, de clase media, una familia que nunca faltó nada en la casa, siempre el pan estaba en la mesa, siempre teníamos algo de qué comer y tuvimos una buena educación de nuestros padres. Se esforzaron para educarnos por el camino correcto. Amén. A veces hay situaciones que pasan que no es porque los padres tienen la culpa, sino es que se les sale de la mano. Así es. Y a veces hay personas que están llamados de parte de Dios, que cargan una palabra, un propósito de parte de Dios, y el enemigo trata de una u otra manera de que el propósito de Dios no se cumple en la vida de esa persona. Es por eso que tú vas a ver muchas personas en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Son personas que tienen llamado de parte de Dios, y el enemigo se da cuenta de antemano y quiere destruir el plan de Dios. Pero cuando hay propósito, no hay diablo, no hay nadie que pueda detener ese propósito. Entonces yo empiezo
a ir a las escuelas, y en las escuelas empiezo a juntarme con personas que tenían otra ideología, otro pensamiento que yo no tenía. En realidad, lo que ellos promovían a mí me atraía, me gustaba. ¿Por qué? Porque eran cosas que atraían mujeres, atraían dinero, eran jóvenes que jugaban con el dinero, con la jovencita. Siempre ellos eran el llamado la atención, ellos eran que llamaban a la atención en la comunidad. Entonces a mí me gustaba ir donde ellos estaban. Hay personas que dicen que las mitades no dañan, la mitad le dañan. Por ejemplo, si tú te empiezas a juntar con personas que venden droga, quizás tú no la vendes ni la usas, pero participa, aunque sea comprando los utensilios que haya que utilizar, y de una u otra forma tú te has involucrado en ese ambiente. Si se tiran ahí en ese momento, tú también vas a llevar. Entonces, de una u otra manera, tú vas absorbiendo lo que ese ambiente está transmitiendo. Entonces, yo iba absorbiendo lo que ellos transmitían, la violencia, fumarse cigarrillos relajando y todo eso. Entonces yo fui adoptando también esa conducta, lo cual me llevó a un lugar que es muy, muy lamentable, a la verdad del caso. Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones de decidir ir a las calles, a frecuentar en esos lugares, ya sean discotecas, en lugares de prostituciones, en lugares ambientes donde se fuma, donde se venden. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, no solo nos afecta a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. De cuando yo tomé esa decisión, inmediatamente en mi casa vino lo que fue una maldición completamente. No solo me afectó a mí, sino a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, a los vecinos y a todo lo que les rodea. Yo quiero decirle a esos jóvenes que están empezando ahora en ese ambiente, que quizás están empezando con una juquita, que quizás están empezando con un cigarrillito, así es que se comienza siempre, porque esto es progresivo. Esto tú empiezas, un ejemplo, con un cigarrillo, pero después sientes que el cigarrillo no es suficiente, entonces tienes que refugiarte en otra cosa. Entonces dice, me voy a fumar un tabaquito de marihuana. Luego que fuma el tabaco de marihuana no es satisfactorio tampoco, porque piensa que no es lo suficiente fuerte, entonces tiene que buscar otro tipo de marihuana. Por ejemplo, hay marihuanas que son hojarascas, que no sirven, pero hay que son sasa, que son cosas fuertes ya, que son para personas que están impuestas a ese asunto, que son más fuertes que otras. Entonces las personas van subiendo, progresando en ese ambiente y van llegando a tal magnitud que ya no tienen control de sí mismos. Entonces yo me empecé a juntar con ese ambiente de personas donde ellos lo que vivíamos era un poquito de vino, ponche, un diciembre, cosas así. Y entonces luego fue aumentando, cigarrillito, marihuanita, todo eso. Entonces ahí empezó la violencia. Porque tú, si tú te fijas, tú ves cómo es la conducta de ese tipo de personas. Son agresivos, son malcriados, son prepotentes. Porque es que el enemigo le cambia la conducta a ese tipo de personas. Es una conducta la cual para ellos ellos se sienten bien ellos nada más. O sea, el que está mal todo el tiempo eres tú. Para ellos, un ejemplo, yo en mi caso, en lo personal, ya cuando entré a ese ambiente donde yo hacía coro con ese tipo de personas, en las escuelas, en los barrios, peleando, todo eso, ya cuando profundicé, yo llegaba a mi casa y yo de todo lo que me estaba pasando, yo le echaba la culpa a mi familia. No, porque ustedes son los que me han abandonado, ustedes son los que me han dado la espalda. Mira, no me compran nada, pero me compraban de todo. Tenis, celulares, cadenas, todo lo que yo necesitaba, porque soy el único varón de mi casa y ciertos privilegios se me daban. Y yo entendí que el que estaba mal era yo. Porque aquí lo que es importante es el reconocimiento. Cuando tú reconoces de que tú estás mal en una área, entonces tú empiezas a arreglarte en esa área. Mientras tú no te des cuenta de que realmente tú estás mal, tú seguirás viviendo en el lugar donde estás viviendo. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que Dios vio en mí, que a pesar de que yo estaba en la condición que estaba, yo tomaba la decisión de, por ejemplo, ir borracho a una iglesia. De que yo reconocía que necesitaba a Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26, que Dios se tomó el atrevimiento de hacer el hombre a imagen y semejanza de Dios. Eso lo que quiere decir es de que el hombre no fue llamado para vivir ese estilo de vida. El hombre fue llamado para venir a
a representar el reino de Dios aquí en la tierra. El carácter de Dios, la identidad y el propósito de Dios. Cuando el diablo ve a un hombre de Dios que carga propósito, el diablo ve a Dios, ve a Cristo. Es por eso que él ataca tan fuerte a los hombres que cargan propósito. Y la mayoría de esa juventud que tuve en la calle son jóvenes que cargan una palabra de parte de Dios, y por eso es la persecución. Pero sí algo te voy a decir: yo no juzgo a ninguno de esos jóvenes, porque yo estuve ahí y yo sé con lo que se pelea. Yo sé la batalla que tienen esos jóvenes. Ellos quisieran salir, pero hay muchos que no pueden. ¿Tú sabes por qué? Por el orgullo. No reconoce. Cuando tú reconoces, es que Dios actúa. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Dios lo que quiere ver a un hombre es humillado para Él restaurarlo. Y muchas personas piensan que ellos tienen que venir ya cuando ellos salgan de esa vida. No, tú tienes que venir con todo tu problema, porque el que te va a restaurar es Dios. Dice la palabra de Dios que vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Tú lo que tienes que venir con todo tu problema, no importa por la situación que tú estés pasando, pero Dios quiere ver el intento de la persona. Dios quiere ver la disposición que tú tienes por cambiar, porque yo sé que hay mucha gente ahí que quieren cambiar. Hay mucha gente que quieren salir del estilo de vida, porque yo peleaba todos los días. Quizá había muchas personas que me veían drogado, bebiendo con una botella de romo en el palco, en la calle, y decían: no, eso están gozando su vida. Pero cuando yo me encontraba en la realidad con mi persona, que el enemigo empezaba a acusarme por todo lo que yo había hecho, ahí era que yo me veía vulnerable, solo, vacío. Empezaba a llorar y a preguntarle a Dios y a cuestionar a Dios: Padre, pero fue para esto que tú me traíste, fue para yo estar viviendo este estilo de vida que yo estoy viviendo tan vulnerable, haciéndole daño a mi padre, haciéndole daño a mi madre, a mi familia, a los vecinos. Pero pude entender que todo lo que yo viví fue por un propósito de Dios, porque el enemigo es instrumento de Dios. Dios utiliza al enemigo. Cuando el enemigo piensa que tú vas a hacer, que te va a hacer daño, esa maldad Dios la utiliza para algo positivo. Porque yo sentía en momentos que ya para mí no había esperanza. Yo dije: bueno, ya yo no salgo de esta. Para mí ya esto se acabó aquí. Entonces podía entender, porque siempre tuve la fe en Dios, de que yo iba a salir de ese lugar. Yo hice pacto con Dios, promesa con Dios en mi habitación, donde yo le dije: yo quiero predicar tu palabra, yo quiero llevar tu mensaje, ayúdame a salir de este lugar donde estoy. Y creo que Dios escuchó, porque Dios escudriña la mente y los corazones del hombre, y Él sabe cuáles son tus pensamientos. Y Él en realidad vio que en ese momento yo le hablé de corazón, porque en realidad yo quería hacerlo. Yo ahora puedo entender que yo nací para esto. Y hay madres, hay padres ahí que van a ver este video, que ellos están desesperados, que ellos tiraron la toalla, que ellos dijeron: ya mi hijo lo matan en la calle, o ya mi hijo lo mata la policía, o lo mata la droga, ya para mi hijo no hay esperanza. Sigue clamando y sigue adorando. Síguele orando a Dios y pidiéndole por tu hijo, porque así fue mi madre. Mi madre me dijo ella que ella amanecía sentada en la cama, orándole a Dios, y cuando escuchaba los tiros, porque yo andaba duro, tú me entiendes, yo andaba era desacatado en la calle. Mi madre dice que ella, cuando escuchaba eso, se mortificaba bastante, pero me entregó a Dios. Me entregó a Dios y me declaró con una palabra. Fue tanto así que ya mi familia dijeron: saquen ese hombre de ahí. Y una palabra que marcó el cielo y la tierra y la eternidad, todo. Y fue que mi mamá dijo: lo que Dios comenzó con él, lo va a terminar. Pero yo a él no lo voy a sacar de mi casa. Eso fue lo que detonó todo, porque Dios estaba esperando otra respuesta. Y cuando ella dijo eso, ahí fue que Dios actuó. Como al mes fue que yo vine al Evangelio. Pero en realidad no es fácil vivir esa vida, que no se la recomiendo a nadie. Y personas que están ahí, que van a ver ese video, que para ellos piensan que no hay esperanza, que para ellos piensan que todo se acabó, que todo quedó ahí. No. Ahora es que comienza el asunto. Yo sé que hay gente ahí que Dios va a empezar a trabajar con ellos. Hay cadenas que se rompen, hay yugos que se pudren. En este momento yo declaro una palabra en el nombre de Jesús. Que personas que se identifiquen con este testimonio, que estén pasando por algo similar, ahora en el nombre de Jesús, yo declaro una palabra: que se rompe toda maldición, toda atadura, todo pronóstico en contra de lo que Dios ha determinado para tu vida. Así es. Tú decías que
cuando el joven o el hombre que está en esos malos caminos, la familia se ve afectada. Yo quiero que tú me digas por qué la familia se ve afectada. O sea, ¿qué es lo que causa esto negativo para la familia? Sí, mira, manito, en realidad, inmediatamente yo me involucré en ese ambiente. Mi familia inmediatamente empezó a sufrir lo que yo sufría, empezó a vivir lo que yo estaba viviendo. Los problemas que llegaban a mi vida, llegaban a ellos. Donde yo caía preso, ellos se mortificaban, ellos vivían en la cárcel involucrados. Y no obstante eso, que el hombre que usa ese tipo de vicio no tiene consideración en nada. Mi familia yo le estaba destruyendo poco a poco. Yo no podía ver un teléfono, yo no podía ver 1000 pesos, yo no podía ver un pantalón jean bueno, nítido, que de una vez me lo llevaba. Si veía una prenda, acababa con todo. Mi mamá tenía anillo, arete de oro, cadena de oro, de todo eso acabé yo. Yo iba a la tienda de mi mamá tiene un negocio, iba, me metía y cogía tenis, que cogía perfume, los perfumes lo acabé todo, porque que es una maldición, es el mismo diablo convertido en una cosita así, el mismo Satanás. Una persona puede conseguir 5,000, 10,000, 20,000 pesos ahora mismo, y esos 20,000 pesos lo consume y quiere 20,000 pesos más. Entonces, cuando no haya la forma de cómo conseguir dinero, tiene que ir a la casa, a donde su familia, donde pueda haber algo de valor que pueda también venderlo, porque es una ansiedad tan fuerte que sienten esas personas. Tú no lo ves buscando en los zafafones y de todo. Hay una imaginación en su mente donde ellos piensan que se van a hallar un pedazo, donde ellos piensan que se van a hallar 1,000 pesos, porque hay un pensamiento, porque eso es, ¿cómo te digo? Eso es alucinógeno. Eso te pone a alucinar, a pensar cosas que no son ciertas. Entonces, no obstante eso, que los problemas llegaban a mis casas. Mi familia, cuando oían personas, se los voy a matar. Imagínate tú, dinero. Tú sabes el dinero que gastaba mi familia. Una hermana mía gastó miles y miles de pesos porque la policía, al ver una familia protectora que me protegía, entonces la familia se lucraban, me agarraban preso en cualquier cosita y me involucraban para agarrar y quitarle 50 a mi hermano, y quitarle 40, quitarle 14, que quitarle 20. Y eso era una búsqueda constante y mi familia destruyéndose. Mira, santo Dios, me da esta gana de llorar, príncipe, porque yo me imagino las familias que están pasando por esa situación en este momento. Hay muchas familias que están viviendo eso ahora mismo, padre y madre que ya no hayan que hacer, que se están volviendo locos, y los hijos acabándole con todo, se vuelven rebeldes, malcriados, se levantan en contra de los padres, en contra de la familia. Es un infierno. Hay familias ahora mismo que no tienen paz por una sola persona que tomó una decisión. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oye, Adán fue que pecó, y el mundo completo fue afectado por esa decisión que ellos tomaron. Sí, mismo hay gente que han tomado decisiones que han afectado el mundo, el país. Gente que tienen punto de droga. Afectan la comunidad completa. Yo siento a Dios, manito. Afectan la comunidad completa. Los niños son involucrados, son afectados, se arman tiroteos, la gente lo matan. Eso es un desastre completo, porque que donde abunda eso es el mismo infierno que abunda. Yo estuve involucrado en ese ambiente y yo le doy gracia y la gloria a Dios que su misericordia me alcanzó. Porque esto es un favor inmerecido lo que Dios hizo en mi vida. Yo no me merecía estar aquí donde yo estoy ahora mismo. Eso es un favor y toda la gloria y toda honra va a ser para Él por los siglos, por los siglos. Porque en realidad no son todos los que tienen la misericordia y el favor de Dios. El favor de Dios está ahí todo el tiempo, pero no son todos los que recapacitan y toman el favor de Dios. Son muchos los que han intentado entrar y salir y no han vuelto a salir. Son muchos los que han llegado a un estado tan fuerte que ya su mente no puede generar más. Gente que se han muerto, gente que lo han matado. Eso es algo que es eso causa tanta destrucción, que la persona que se involucra en ese ambiente no queda vivo. Porque si no cae preso y lo matan en la cárcel, lo mata la droga. Si no, lo mata la policía, o si no, lo mata un compañero por envidia. Entonces, la juventud de hoy en día tiene que tener claro, porque
Dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo le vino a cegar el entendimiento. Es ciego que están, ministro, porque ellos viendo cómo están matando los tigres por involucrarse en ese ambiente y ellos se meten, ministro. ¿Por qué? Porque ellos están mirando nada más en los beneficios, la sensación, pero no están viendo las consecuencias. Si ellos miraran las consecuencias que deja eso, hoy mismo ellos salieran de esa vida. Dijeran, no, yo no me voy a involucrar en ese ambiente, porque ese ambiente me van a matar. Mira mi familia. Tú sabes la familia en que han sido muertas, sin ellos tener que ver con eso, porque hay hijos que se han involucrado en ese ambiente. Eso no es fácil, ministro. Yo les recomiendo a la juventud de hoy en día, ministro, porque Dios ha puesto una paternidad en mi corazón, donde cuando yo veo a un joven involucrado en ese ambiente, yo lo abordo. Manito, sal de ahí de esa vida, porque yo viví ese mundo y sé el sufrimiento que se vive. Hay momentos de placeres, fiestas donde tú te sientes cómodo, te sientes bien, pero eso es ese momento, porque son momentáneos. Luego de ahí no hay paz, no hay tranquilidad. El diablo te lo quita a sufrimiento, con problemas, accidentes, cárceles, sobredosis, todo. Son momentos momentáneos de placeres y la gente que le cae atrás ese momentico de placer. Así es. ¿Te viste? Eso es una pregunta que yo me inquieta mucho, porque yo tenía familia también que estaban involucrados en eso. Y yo creo que eso es por etapas, lo que yo pude observar. Sí, claro. Y después que ellos pasan a eso, le da como para pelear, para buscar problemas también. ¿Nunca te viste en problemas, que tuviste al borde de la muerte? Sí, claro. Mira, hay testimonio donde tuve así de la muerte. Varias veces. En una ocasión me tiraron 6 tiros de ahí. Wow. Donde yo veía que los pedazos de los bloques, por donde yo cogí por la pared, chocaban en mi cuerpo. Porque cuando el tiro daba, desbarataba la pared y eso me salpiqueaba en la espalda. Yo sentía todo eso. Y en otra ocasión tuve en un lugar retirado de aquí, que no es bueno mencionar nombre ni nada de eso por ética, porque no todas las cosas se dicen. Así es. Y de repente fuimos a un lugar y en ese lugar era un prostíbulo donde yo estaba acostumbrado a ir y había confianza. Y hubo un amigo mío, porque no voy a alargar, es larga la historia, estábamos amanecidos borrachos, y hubo un amigo mío que destruyó unas cuantas cosas ahí por busca de una mujer. La mujer no podía en ese momento y la mujer llamó al dueño. Y entonces el dueño nos cayó atrás en un vehículo. Yo no sabía, nosotros íbamos en un motor y él salió en otro motor, en un 115. Entonces, cuando íbamos en el camino, yo no sabía que él venía detrás de nosotros. Y algo me dijo, mira para atrás. Y cuando miré para atrás, venía el dueño, con un bate de madera ahí cruzado y con otro atrás, y él manejando. La suerte a Dios que el hombre vino descalzo, entonces las talvias le molestaban en los pies. Parece que son gente que tienen callo y ese asunto, y le molesta la piedrecita. Y él, porque el hombre era fuerte y grande. Entonces cuando yo iba en el motor y él atrás en el motor, él me estaba dando con el bate por la espalda. Yo iba atrás en el motor y el que estaba atrás me agarró el bate por un coso y me daba, por la espalda, tírate. Ya yo no aguantaba más, entonces le dije, me voy a tirar y me voy a ir por el monte. Entonces algo me dijo, si te vas por el monte, te van a agarrar en el monte y te van a matar. Porque yo estaba borracho, estaba amanecido. Y cuando el tipo me apié, el amigo mío siguió y me dejó solo con los 2 hombres. Él me traicionó y me dejó solo. Me quedé yo solo en esa pista con esos 2 hombres, con un bate de madera y el otro por agarrarme, porque había uno que me quería agarrar para que el otro me diera. Y el jefe de él le decía, tírale, y me daba por ahí con el bate. Pues yo le metía la mano, no fui yo, yo le decía. Cuando pasé al otro lado, yo veo que viene un vehículo y el vehículo me está diciendo, él no me bajó, pero como él se detuvo, él me dijo, súbete, porque son de esos vehículos que tienen una barandilla abajo y otra para que tú te subas. Cuando no me percaté, porque tenía la cabeza muy turbada, entonces no me percaté de eso. Y veo que el hombre viene detrás de mí corriendo, porque estamos corriendo en esa pista, para que no me dé. Porque él me quiere dar en la espalda y si me da un batazo en la espalda me va a matar. Pero el amigo suyo lo dejó en el... Me dejó, no. Cuando yo me tiré del motor, porque el motor es un motor chiquito que no corre. Entonces el otro es un motor 115
y cada vez que él me quiere dar, me va a dar, Ok, porque claro. si él acelera, se me pega. Sí. Entonces yo me tiré para que él no me siga dando. Cuando me tiro, que estoy en ese movimiento, entonces paso de nuevo la calle y viene un carro gris y me le paré frente a frente al carro gris. Y cuando le fui por la ventanilla le dije, ¿me quieren matar, ministro? Y cuando el tipo hizo así, jaló una pistola, ¡bum! Y tiró un tiro frente a frente de mi cara. Tiró un tiro, ¡bum! Y le dio al tipo y el tipo cayó en el suelo. Entonces yo hice así, me fui reguindado del carro, del lado afuera. Y cuando el tipo llegó a una distancia le dije, manito, méteme ahí adentro. Y el tipo dijo, no puedo. Yo no puedo, entra por ahí por el monte porque ya yo le di un tiro al tipo que te iba a matar. Él me lo quitó de arriba, eso fue un ángel de Dios porque yo nunca había visto ese tipo, ni me acuerdo del rostro de él, ni nada. Porque esa gente me iban a matar, esa gente son asesinos para allá que te matan y te tiran en un río, en una sucha. Y pude ver la mano de Dios obrando a mi favor, porque hay personas que dicen, no, yo fui un dichoso, yo fui un salami, me le fui esa vuelta, crucé por ahí. No, fue que la misericordia de Dios te alcanzó. Y hay muchas personas que han pasado por situaciones difíciles que ellos piensan que fue porque ellos fueron hábiles o porque ellos tuvieron la habilidad, la capacidad. No. Es la gracia de Dios que te ha guardado. Así es. Wow, es increíble, o sea, al escuchar el testimonio que usted expresa y el cambio, porque no solo es hablarlo, sino es cómo Dios lo ha transformado con los frutos, un gran predicador, gran evangelista. Si hay algo que tú le quieras decir a esas personas que están empezando ahora, que hay muchas personas, muchos jovencitos, que da pena, es lamentable que están empezando esos caminos, como que es un orgullo. Así es. Algo que tú le quieras decir a ellos, que yo sé que van a ver esta entrevista. Amén. Lo primero que quiero decirte, que no es tan importante mi testimonio, sino la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Porque hay muchas personas que han salido de cosas peores que yo, pero su testimonio no puede ser testificado porque siguen en el mismo lugar donde se encuentran. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, es por eso que la manifestación de Dios no se puede visualizar en una persona que esté construido, por así decirlo, en una persona que tenga su estatus, su bien estructurado en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús vino a sanar los enfermos, no los sanos. Entonces es ahí donde podemos ver la manifestación de Dios, cuando tú dices, ya ahí no hay esperanza. Ya ese se muere en el hospital. Ya los médicos dicen, lléveselo para su casa, que eso es lo que dura 3 meses. Es donde Dios viene y dice, ahora me toca a mí. Y ven la manifestación y la transformación, la sanidad en la vida de esa persona y dicen, wow, eso no es normal. Porque como está esa persona, y míralo cómo está, ahí es que el testimonio es impactante. Así es. Entonces, toda la gloria y toda la honra es de Dios. Yo solamente fui el instrumento que Él escogió para este tiempo. Solamente soy una vasija a la cual me dejo dirigir por Él. Y Él es que hace como a Él le plazca. Amén. Pero quiero decirle a esa juventud que se encuentran ahí y van a ver este video, que en realidad la persona no nació para vivir en ese estilo de vida. El cuerpo humano no está diseñado para eso, ni para beber alcohol, ni cigarrillos, ni droga, ni para vivir una vida desordenada. Yo creo al hombre con un propósito en específico. Cada una de las personas que se encuentran en esta tierra vinieron por un propósito. No vinieron por estar o por vivir, o por venir aquí, no, y dice, no, cada uno vino por un propósito. Y hay una rama de la teología que se llama la mayordomía, que es la administración fiel y responsable de la persona. Nosotros somos administradores de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro dinero, todo lo que nosotros tenemos. Somos los administradores, esto no es de nosotros. Nosotros en cualquier momento nos fuimos y vamos a dejar todo. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con esto? Lo más valioso que tiene la juventud se llama el tiempo. Y lo están desperdiciando en cosas que son cosas sin sentido, cosas materiales, cosas pasajeras. Dice el mismo Jesús que no reúna riqueza aquí en la tierra donde el ladrón hurta y la polilla corrompe, que reúna tu riqueza en los cielos donde no hay ladrón ni polillo. O sea que donde está tu riqueza, allí estará tu corazón. Entonces nosotros tenemos que tratar de reunir riquezas en los cielos donde estará garantizada. Entonces, esa juventud, váyase apartando de esa vida, porque en Cristo hay vida y hay propósito. Así que si Dios lo hizo conmigo,
¿por qué no lo puede hacer con él? Así es. Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera. Así es, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Suscríbanse, denle like para más contenido. Yo sé que Dios va a hacer algo impactante, yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario. ¿Por qué? Porque en los mismos comentarios ustedes dicen cómo Dios lo va transformando al escuchar cómo Él ha transformado personas que estaban en un mundo de mal, cómo Él ha cambiado su vida. Que ese es el centro principal y si se dan cuenta, no es el testimonio en sí, es la transformación de Dios en la vida de ellos. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Shalom. Dios te bendiga.